Buenas noches. Sean bienvenidos a la ponencia en vivo de la plática Manifestaciones Postagudas de COVID-19, organizado por la Comunidad Educativa Mexicana en Ciencias de la Salud. Buenas noches. Sean bienvenidos a la ponencia en vivo de la plática Manifestaciones Postagudas. Una disculpa por los problemas técnicos. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Este proyecto ya tiene un mes que lo iniciamos en conjunto con la comunidad educativa del estado de Morelos y con algunos doctores de la Universidad Latinoamericana, quienes nos están ayudando a día con día por hacer la difusión de estos proyectos. Tenemos nuevos proyectos pendientes, los cuales les presentaremos en un futuro, y a continuación quiero presentar a la doctora Michelle Iturbide, quien va a ser la encargada de moderar el día de hoy la plática y de presentar a nuestro invitado especial. Adelante, doctora. Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy tengo el privilegio de presentar al doctor Daniel Gibilé. Él es médico reumatólogo, es médico general por la Universidad de Anáhuac, es profesor titular de la materia de reumatología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es jefe de servicio de medicina interna en el Hospital General de Cuernavaca, doctor José G. Parres, y también es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. El día de hoy nos va a presentar el tema de manifestaciones postagudas de COVID-19. Sin más, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. ¿Podría, por favor, compartir su pantalla e iniciar su ponencia? Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y agradezco mucho la invitación que me hicieron las doctoras Cano y la doctora de Iturbide. Voy a hacer, para ser completamente honestos con ustedes, el día de hoy vamos a hablar de síndrome postagudo de COVID-19, que es algo que ha estado en nuestro radar últimamente y que pues está dando lugar a mucha información. Y en el afán de ser completamente honesto con ustedes, primero, yo no soy infectólogo, yo soy reumatólogo, y mi conocimiento de esta enfermedad deriva como el conocimiento de todos ustedes de lo que hemos vivido y de lo que hemos leído a lo largo del último año. Entonces, para ser honestos, no sé más que ustedes. Probablemente algunos de ustedes saben más que yo de muchos aspectos de esto porque lo han vivido desde, o todos lo hemos vivido desde diferentes ángulos, pero la perspectiva del hospital me permite por lo menos hablar de lo que he visto a nivel hospital. Entonces, mi experiencia con COVID ha sido principalmente la hospitalaria, la de los enfermos graves. Y no tengo mucha perspectiva acerca de el enfermo, de la persona que se enferma de manera leve o moderada y que no llega al hospital, y creo que muchos miembros del público podrían tener más experiencia que yo en este sentido. Estos son mis conflictos de interés. Recibo dinero de algunas empresas por asesoría y capacitación. El problema al que nos enfrentamos actualmente en relación a COVID-19, o uno de los múltiples problemas a los que nos enfrentamos en COVID-19, es que desde mediados del año pasado nos hemos dado cuenta que existen ciertas secuelas de la enfermedad, inicialmente descritas como esta niebla mental, daño cardíaco, problemas que persistían a pesar de que la infección se había resuelto. Entonces, quedan secuelas, esto lo sabemos desde el verano pasado, pero identificar si las secuelas se iban a tornar en algo crónico o eran simplemente algo pasajero nos tomó un poquito más de tiempo, y hay que tomar eso en consideración. Esta es una enfermedad que tiene apenas un año de que realmente pues, existe como una entidad nosológica, ¿no? Sabemos de la infección por coronavirus, nos hemos enfrentado a infecciones previas por coronavirus, no de la magnitud de esta, pero como entidad nosológica, no como infección por SARS-CoV-2, sino
como COVID-19, como la entidad nosológica que es COVID-19, en realidad está cumpliendo un año. El primer caso que vimos en el Hospital General de Cuernavaca, el primer caso sospechoso se presentó el 18 de marzo de 2020 y el primer caso confirmado lo confirmamos el 3 de abril. Entonces, este próximo fin de semana cumplimos un año del primer caso que documentamos como COVID-19 y con prueba positiva, ¿no? Desde entonces y a la fecha hemos visto casi 1,000 pacientes hospitalizados por COVID-19. 900, hoy en la mañana revisé el número, 934 o 935. Y de estos, aproximadamente el 35% ha fallecido desafortunadamente y el resto ha sido egresado por mejoría o trasladado a una unidad de convalecientes, que es lo que hemos hecho de manera más reciente. O sea, al principio pues dábamos de alta a sus casas porque no teníamos a dónde enviarlos, pero conforme se fue organizando el sistema de salud estatal, tuvimos la oportunidad de mandarlos a unidades de convalecencia. El problema, y este es un problema que ya lo hemos platicado en otros foros, ha sido de que el seguimiento de estos pacientes pues se ha quedado en el aire porque no tenemos un registro de lo que ocurre después del alta del paciente con COVID. Nos hemos dado cuenta que COVID-19, la infección por SARS-CoV-2 afecta diferentes tejidos, no nada más el tejido pulmonar. Se puede encontrar el virus a múltiples niveles en diferentes tejidos y la enfermedad se manifiesta de diferentes maneras, no necesariamente un problema pulmonar, sino que tiene manifestaciones extrapulmonares significativas. De hecho, varios de los cuadros comúnmente empiezan con problemas gastrointestinales, con náusea, vómito, diarrea. Entonces, es probablemente la segunda presentación más común que reportan los pacientes de COVID-19. Y pues, por supuesto, hay algunas manifestaciones que son más comunes que otras. Ustedes pueden ver esta larga lista de manifestaciones clínicas, la más común de las cuales es la fatiga. Y la fatiga se define como una fatiga discapacitante, es decir, el paciente debido a la fatiga no puede llevar a cabo sus actividades de la vida cotidiana. En orden de frecuencia, la que le sigue es cefalea persistente, déficit cognitivo, sudoración profusa, pérdida de la memoria, la anosmia y la ageusia que persisten más de 3 semanas, la polipnea o la sensación de falta de aire del paciente, la disnea, a pesar de estar saturando de manera normal, mialgias, artralgias, náusea, pérdida de cabello, que también es algo que vemos muy comúnmente. 15% de los pacientes refiere pérdida de la audición en cierto grado. Entonces, el identificar todos estos síntomas que persisten una vez resuelta la infección, recordemos que la infección se resuelve aproximadamente en 11 a 15 días, pero estos síntomas persisten, tienden a persistir más de 3 semanas, y entonces va a depender también en gran medida de las características iniciales de los pacientes. Los pacientes pueden tener una infección leve y los síntomas ser transitorios y desaparecer a las 2 semanas, o tener una carga viral un poquito más alta, tener, debido al incremento en la carga viral, una afección más extensa en términos de aparatos y sistemas, y una enfermedad que tiende a hacerse persistente. Entonces, la definición actual del síndrome postagudo de COVID es aquella cuyas manifestaciones clínicas duran más de 3 semanas. Entonces, esto ha recibido inicialmente, o sea, recibió el término del COVID largo, del long COVID, eran simplemente síntomas persistentes. O sea, la infección, 15, 20 días se resuelve, pero los síntomas persistentes duran más de 3 semanas y tardan en remitir, tienden a ser síntomas inespecíficos, pero también con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que los síndromes postagudos de COVID no es uno solo, son varios,
y se comportan de manera distinta. Hay pacientes que tienen resolución completa de los síntomas de COVID y después empiezan a presentar otra vez síntomas de COVID. Y entonces es común que estos pacientes digan, es que me reinfecté, pero en términos serológicos, en términos de detección de virus y de carga viral, esto es muy ambiguo, porque aquí es donde empiezan las dudas, ¿no? ¿Cuál es la prueba? ¿Tenemos que hacerle pruebas posteriores a la infección a los pacientes para ver si ya se resolvió? Recordemos que la reacción en cadena de la polimerasa que detecta a la proteína espiga de SARS-CoV-2, pues el material genético de SARS-CoV-2, da positivo hasta 90 días después de la infección, 3 meses. Entonces no es una prueba confiable para seguimiento. Es una prueba muy útil para detección, tiene una buena sensibilidad y una especificidad bastante aceptable, pero no es útil para seguimiento a largo plazo. La prueba de antígeno, que es sumamente sensible y específica, nos habla simplemente de la presencia o ausencia del virus sin especificar más. Y la serología por anticuerpos nos permite saber quién desarrolló anticuerpos protectores, pero se ve que la protección, o sea, los anticuerpos protectores duran muy poco tiempo, duran 3 meses y los títulos tienden a caer. Y la otra es que no se ha estandarizado la metodología para el seguimiento de pacientes usando serología por anticuerpos. Entonces, ahora tenemos síndromes en los que tenemos pacientes que tienen síntomas prodrómicos, desarrollan la infección y quedan con una enfermedad persistente a lo largo del tiempo, síntomas previos reagudizados, o aquellos que durante la convalecencia y la persistencia de los síntomas ya presentan evidencia de daño orgánico. Entonces, como les digo, este síndrome postagudo de COVID-19 no es un solo síndrome, parece que tiene diferentes perfiles o diferentes características, ¿no? El síndrome de post-acute COVID-19 syndrome fue acuñado hace 3 semanas y quien lo ha promovido más o quien ha promovido más su uso es Anthony Fauci, que es el encargado en Estados Unidos de la logística del combate en contra de la pandemia. Anthony Fauci es infectólogo, es epidemiólogo, es uno de los autores del libro de Principios de Medicina Interna de Harrison. Entonces es un personaje que lleva muchos años lidiando con enfermedades infecciosas, particularmente pandemias. Él fue una de las personas que desde el principio estuvo encargado de la respuesta del gobierno de Estados Unidos ante la infección por HIV y el SIDA. Entonces él tiene mucha experiencia en este sentido, pero pues evidentemente ahí se enfrenta a la política de cada administración, como los servidores públicos en pues, todos los países del mundo, y esto puede hacer difícil su trabajo. Pero el término que se propone y que él promueve es post-acute COVID-19 syndrome. Lo pueden encontrar con otras, el orden de las palabras puede ser diferente y tener otras siglas, o pueden también encontrar el término de long COVID, COVID largo. Estos son los términos que son más comunes actualmente. Pero ¿cuáles son entonces las manifestaciones clínicas más comunes de este síndrome postagudo de COVID-19? Pues como ya lo mencionaba en la diapositiva previa, la fatiga tiende a ser la más común. Y recuerden, esta tiene que ser una fatiga discapacitante, ¿no? El paciente se debe ver inhabilitado para llevar a cabo sus actividades de la vida cotidiana. Este es un estudio que se publicó en agosto del año pasado. Estudió a 120 pacientes y los siguió hasta los 111 días posteriores al ingreso. La mayor parte de los pacientes que presentaron síntomas durante más de 3 semanas tenían fatiga, 55%, disnea, 34%, trastornos del sueño, no conciliaban el sueño, despertaban antes de tiempo o a pesar de que dormían, no se sentían descansados en un 32%, déficit cognitivo, dificultad para concentrarse, olvidos cotidianos, 27%, alopecia en un 20%. Esto lo hemos visto también nosotros entre los pacientes que se hospitalizan y permanecen mucho tiempo hospitalizados. El paciente que más tiempo ha permanecido hospitalizado en el caso del Hospital General de Cuernavaca ha sido un paciente que cumplió 45 días hospitalizado y se fue de alta. Estamos hablando de pacientes que egresan. Tos, anosmia, dolor torácico y disgeusia
en menos del 20%. Pero esta serie de pacientes pues describió estos síntomas persistentes. Esta es otra serie de pacientes que se publicó también el año pasado. Estudian a 143 pacientes, los siguen un tiempo un poquito menor, 60 días, son 2 meses, y se ve que no necesariamente los síntomas más persistentes durante la infección activa son los que, los síntomas presentes durante la infección activa son los que persisten después de 3 semanas. La fatiga es uno de los más comunes durante la infección aguda, seguida de disnea, dolor torácico, tos, disgeusia, cefalea, pérdida del apetito y mialgias. Pero después del egreso del paciente y su seguimiento a lo largo de 2 meses, la fatiga, la disnea, las artralgias, el dolor torácico y en menor grado las demás son las más persistentes. Entonces, son los síntomas inespecíficos o los síntomas constitucionales los que tienden a durar un poquito más. Y recordemos que esta disnea no es como la disnea que se presenta durante la infección aguda, que se acompaña de una disminución en la saturación de oxígeno y una disfunción alveolar para fines prácticos debido a la inflamación, sino esta simplemente es la disnea como esa sensación o como esa sed de aire que caracteriza a este síntoma. Y también desde la perspectiva de salud mental se ha visto que dependiendo de dónde esté, la severidad del cuadro del paciente hospitalizado van a ser las secuelas posteriores a su egreso. Entonces, en azul turquesa tenemos a los pacientes que estaban en la terapia intensiva, en rosa tenemos a los pacientes que estaban en piso de hospitalización. Se supone que los pacientes que estaban en terapia intensiva están más graves. Y se ve que mientras que los pacientes que están en terapia intensiva tienen una mayor tasa de ansiedad y depresión y tienden más a tener problemas de movilidad, los que están en piso, los pacientes que están en la terapia intensiva tienen más problemas de dolor o malestar, pierden movilidad, y esto es común entre pacientes que están en terapia intensiva, no nada más por COVID, sino por cualquier motivo, y ven más afectada su vida cotidiana al egreso. Entonces, la ansiedad y la depresión son más comunes en aquellos que están hospitalizados en piso, la pérdida de la movilidad, aunque no tanto como en la UCI, pero los pacientes que egresan de la UCI tienen más problemas de dolor, pérdida de la movilidad y afección de la vida cotidiana de manera persistente. Este es el Morbidity and Mortality Weekly Report, que es la publicación que todas las semanas elabora la CDC y en donde finalmente hacen la advertencia de que existe este síndrome postagudo de COVID. Fue la primera publicación que hicieron en el verano del año pasado, en donde reportan la duración de los síntomas y los factores de riesgo relacionados a esta persistencia entre los pacientes que sobrevivían al COVID-19. Entonces, derivado de esta publicación, se vio que en azul claro están reportando aquellos síntomas que se reportaron en el momento en el que les hicieron la prueba y salió positiva, y a los pacientes los evaluaron 3 semanas después y veían qué síntomas persistían. En azul marino o en azul fuerte están los síntomas posteriores a la resolución del cuadro, los que duraron 3 semanas. A las 3 semanas, más de la mitad de los pacientes tenía más de un síntoma persistente, el más común siendo la tos persistente, seguido de la fatiga, la congestión nasal y la disnea. Y en menor grado, anosmia y ageusia. Entonces, esta afección neurológica, porque finalmente la anosmia y la disgeusia es afección neurológica, es relativamente común. Una tercera parte, casi una tercera parte de los pacientes persisten con estas molestias. Mientras que más de una tercera parte de los pacientes persiste con fatiga y tos o disnea. Esta fue el primer reporte que se hizo de síntomas persistentes. Este reporte se hizo en pacientes sintomáticos pero ambulatorios, es decir, posteriores al egreso. 35% no pudo regresar a la basal después de 3 semanas de haberse hecho la prueba y esta resultar positiva. Entre los factores de riesgo que se identificaron eran aquellos pacientes que tenían una mayor edad y aquellos que tenían comorbilidades, pero
Casi el 20% de los adultos jóvenes de 18 a 34 años sin comorbilidades no regresaron a la basal después de 3 semanas. Y el 90% de los pacientes con influenza, cuando se hace un comparativo, el 90% de los pacientes con influenza están recuperados por completo a las 2 semanas. Entonces, la influenza no deja estas secuelas que vemos con SARS-CoV-2, ¿no? La esfera mental, este es un estudio que se publicó en Lancet en noviembre del año pasado, en donde ven la tasa de pacientes que tuvieron exacerbación de una enfermedad mental subyacente comparando COVID-19 con influenza. Y se vio que la tasa de pacientes que desarrollaban exacerbaciones de enfermedades mentales subyacentes era mucho mayor o significativamente mayor en aquellos que se habían infectado por COVID que aquellos que se habían infectado por influenza. Específicamente los trastornos de la personalidad, principalmente el trastorno de ansiedad, que ahorita vamos a analizar, los trastornos de la personalidad mostraban una mayor prevalencia como persistencia después del cuadro de COVID-19 a comparación de influenza, y el trastorno de ansiedad específicamente era mucho más común que persistiera en pacientes con COVID-19 que en influenza, y estos pacientes fueron seguidos hasta por 3 meses. Entonces, la esfera mental, a la que pues no le hemos dado la importancia que se merece durante la pandemia, porque pues hemos tenido prioridades más inmediatas, es algo que creo que hay que estar vigilando a futuro, ¿no? ¿A qué se debe este síndrome persistente de COVID-19? Es difícil decirlo en esta etapa, pero tiene que ver con metabolitos microbianos, con citocinas derivados del proceso inflamatorio que presentan estos pacientes, con algunos otros factores circulantes que quizá no hemos identificado adecuadamente y con la disfunción inmunitaria. Muchos de estos síntomas, fatiga, malestar, ansiedad, se ven en enfermedades autoinmunes. Pero las enfermedades autoinmunes pues son crónicas, muchas veces tienen muchos años de evolución y hasta cierto punto se pueden explicar por varios factores. En una enfermedad de tan corta duración sorprende que haya tantas manifestaciones extrapulmonares y persistentes, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, estos 4 aspectos pueden explicar hasta cierto punto las manifestaciones que presentan los pacientes con síndrome postagudo por COVID-19. En esta publicación bueno, estas son 2 publicaciones del año pasado. Esta fue publicada en julio del año pasado, en donde se miden los desenlaces por resonancia magnética, desenlaces cardiovasculares en pacientes que se recuperaron de COVID-19, y la resonancia cardíaca mostró anormalidades en 78% de los que se habían recuperado. Cuando se reforzó con gadolinio la imagen, 60% seguían presentando anormalidades, y la mediana de estos pacientes fue de 72 días desde que se les hizo el diagnóstico. Entonces, más de 2 meses después de que se les hizo el diagnóstico, un porcentaje muy significativo de pacientes tenía algún tipo de anormalidad cardíaca detectable por resonancia magnética. Recordemos que la resonancia magnética es muy buena para ver músculo, para ver inflamación en músculo. Es un estudio sumamente útil para ver inflamación en músculo. Y como consecuencia de esto, los pacientes tenían disminuciones en la fracción de expulsión, un incremento en el volumen del ventrículo izquierdo y niveles elevados de troponina persistentes. A 3 pacientes se les hizo biopsia y se observó que tenían un infiltrado inflamatorio aséptico, es decir, en ausencia de virus. En septiembre de 2020 se publica este estudio pequeñito, en donde igual le hicieron resonancia magnética, pero estos se lo hicieron a pacientes de la Universidad de Ohio, que eran además atletas competitivos. 15% de los atletas universitarios presentaban miocarditis detectable por resonancia magnética tras haber tenido cuadros leves, y 50% tenían anormalidades francas en la resonancia magnética cardíaca. Entonces, esto es muy, muy significativo, tomando en consideración que esto puede traer consecuencias a futuro, y consecuencias que pues todavía no hemos observado, ¿no? Porque vamos aprendiendo sobre la marcha. Este fue un estudio de autopsias que se hicieron en pacientes que habían fallecido por complicaciones de COVID-19.
Las autopsias mostraron evidencia directa de afección cardíaca. Se encontró virus en el miocardio de la mayor parte de las autopsias, fueron 39 autopsias en total, y en la mayoría se pudo encontrar virus o material viral detectable, y esta infección directa condicionaba daño del miocardio. La infiltración del miocardio de las células de la respuesta inflamatoria pues condujo a una fibrosis rápidamente progresiva y una disminución de la función cardíaca a largo plazo. Y esto pues nos lleva a la conclusión de que seguir cardiovascularmente a los pacientes recuperados de COVID-19 a largo plazo es sumamente importante porque estos pacientes probablemente tengan complicaciones en el futuro. Bueno, estos no porque eran autopsias, pero los pacientes con COVID me refiero. De las manifestaciones pulmonares, bueno, podríamos estar toda la noche aquí hablando. Todos ustedes han visto las radiografías y las tomografías de los pacientes con COVID. Estos voy a mencionar dos estudios, uno de octubre y otro de julio del año pasado. El primero evaluó a 150 pacientes que habían tenido enfermedad moderada y los siguió durante 2 meses. El 36.7% de los pacientes tenía disnea persistente a los 30 días y este porcentaje solamente disminuyó a 30% a los 60 días. Entonces, esto tiende a durar mucho. Y les digo, es una de las cosas que más refieren los pacientes que se recuperan. Y en el otro estudio se revisaron 55 casos leves de COVID y se les siguió durante 3 meses. El 71% persistía con anormalidades en la imagen después de 3 meses. 25% tenía algún tipo de disfunción pulmonar detectable por pruebas de funcionamiento respiratorio. Y el marcador que predijo esta disminución de la difusión de CO2 a los 3 meses fueron los niveles de dímero D. Y ustedes pueden ver que las tomografías iniciales en los paneles A y B son las tomografías iniciales de los pacientes. Les tomó mientras tenían la infección aguda, pero vean a los 3 meses, algunos de los pacientes persistían con lesiones, ¿no? Muy evidentes todavía por tomografía. Entonces, esto es importante, darle seguimiento. Nosotros lo hemos visto en el hospital, la fibrosis rápidamente progresiva y persistente que tienen los pacientes con COVID y particularmente aquellos que duran mucho tiempo hospitalizados. En cuanto al sistema nervioso, y ya mencionábamos que pues la fatiga, la disfunción cognitiva, la anosmia, la disgeusia, todas son manifestaciones neurológicas finalmente. La enfermedad mental, el síndrome de ansiedad puede ser el reflejo de una enfermedad neurológica. Entonces, durante la infección hemos visto a nivel del sistema nervioso EBC, enfermedad cerebrovascular o como sea que se diga ahora en español, stroke es creo que el término que voy a emplear de ahora en adelante porque para ser honestos en español a cada rato cambia la nomenclatura. Hay una oclusión de vasos pequeños y microsangrados. Esto nosotros nos dimos cuenta prácticamente desde el principio que veíamos complicaciones trombóticas en nuestros pacientes, confusión y alteraciones de conciencia, la anosmia, que es una de las cosas que más se han reportado, desde el principio se reportó, debilidad muscular importante acompañado de mialgias, meningitis o encefalitis asépticas, algunos pacientes que han tenido convulsiones o exacerbación de cuadros convulsivos previos y la hipoxia asintomática, es decir, aquellos que siguen presentando hipoxia que no tienen los síntomas como tal, pero que pueden contribuir a esta disfunción neurológica, ¿no? Ya más raramente se han identificado lesiones, y estas han sido por imagen o por autopsia, lesiones similares a esclerosis múltiple, lesiones similares a Guillain-Barré y parkinsonismo. Pero esto sí tiende a ser más raro. Los síntomas neurológicos tienden a ser sumamente inespecíficos. También desde la esfera social, los pacientes que sobreviven al COVID muestran una mayor tasa de problemas, particularmente si están hospitalizados y también depende del sitio en donde se hospitalicen. Entonces, esta primera columna es los pacientes que están hospitalizados en piso y la segunda es los pacientes que están hospitalizados en la terapia intensiva. Recordemos que en piso se supone que están menos graves que en la terapia, aunque eso es relativo, o sea,
Ustedes saben que ante la saturación hospitalaria, pues muchas veces los pacientes de piso estaban igual, intubados y recibiendo múltiples fármacos, entonces era difícil a veces distinguir uno de otro, ¿no? Pero aquellos que se evalúa 20 pacientes. De estos 20, de los 20 pacientes de piso y 20 pacientes de la terapia, de los 20 que estuvieron en piso, 14 regresaron al mismo empleo que tenían antes y al recuperarse regresaron a su empleo, 70%. Todos regresaron de tiempo completo. 3 de ellos pidieron algunos días de incapacidad. A 2 de ellos les dieron permisos prolongados para no regresar a trabajar y 1 decidió jubilarse. Y de los que estuvieron en la terapia intensiva, solamente 2 regresaron a su empleo previo y solamente 2 regresaron de tiempo completo. 12 de ellos requirieron incapacidad, 4 recibieron una pensión parcial, pero ninguno se ha jubilado. Entonces, estos números indican que entre más grave está el paciente, más problemas desde la perspectiva sociolaboral va a tener al egreso. Y esto es, pues, aunque es esperable para una enfermedad de tan corta duración, es de llamar la atención. La prevalencia de síntomas, igual dividido entre pacientes que estuvieron en piso, en azul, y pacientes que estuvieron en la terapia. La fatiga sigue siendo la más persistente en ambos grupos, seguido de la disnea y de los síntomas del síndrome de estrés postraumático. Y esta es otra de esas cosas que hemos visto muy comúnmente en este último año, síndrome de estrés postraumático. De hecho, lo hemos visto entre nuestros propios compañeros en el hospital, o sea, síntomas de estrés postraumático, y sospecho que todos los que hemos estado trabajando en hospitales este último año hemos presentado uno u otro síntoma de estrés postraumático. Yo recuerdo, por lo menos en lo personal, pesadillas constantemente en cierta etapa de la pandemia el año pasado. Cambios en la voz, déficit cognitivo, problemas para recordar cosas o problemas de memoria. El déficit cognitivo es un término muy amplio, pero la pérdida de la memoria o los olvidos frecuentes son una parte importante. Entonces, evidentemente a los pacientes que están en la terapia, la frecuencia de síntomas post-COVID o post-agudos de COVID es significativamente mayor que los pacientes que están en piso, pero se presenta en ambos. Igualmente, pacientes que estuvieron hospitalizados en piso antes y después, problemas de ansiedad, depresión, problemas para los autocuidados y recuperar sus actividades de la vida diaria, pero esto fue mucho más marcado, como pueden ver en pacientes que egresaron de la terapia intensiva, sobre todo el déficit para llevar a cabo una vida normal o los problemas en los autocuidados posteriores al egreso. Entonces, esta es otra de esas áreas en donde las posibilidades de una intervención mediada por medicina física y rehabilitación, además de salud mental, tanto los psicólogos clínicos como psiquiatría, deberían formar ya parte del seguimiento de estos pacientes, ¿no? No voy a hablar mucho de niños y adolescentes, pero sí quiero mencionar este estudio que se publicó en el verano pasado. 186 pacientes en edad pediátrica en 26 estados de los Estados Unidos. La edad promedio de los pacientes era de 8.3 años. El 80% requirió UCI, o sea, los niños no se enferman con mucha frecuencia, afortunadamente, de COVID, pero quienes se enferman tienden a enfermarse gravemente. 20% de estos pacientes requirieron ventilación mecánica asistida. 71% tenía afección de 4 o más aparatos o sistemas y la mayoría no tenían comorbilidades. Entonces, esto es algo que vamos a tener que vigilar. Y hay poca información acerca de este síndrome postagudo de COVID en niños o en pacientes pediátricos. Entonces va a ser importante darle seguimiento. La otra cosa que se ha evidenciado, por lo menos inicialmente, después debido a la saturación hospitalaria, la verdad es que esto se vio cada vez menos, es la disparidad en cuanto a los niveles de atención. En México las disparidades tienden a ser económicas y, como les mencioné, inicialmente se veían más, pero conforme se fueron llenando los hospitales, pues ya veíamos pacientes de todos los estratos socioeconómicos
porque al hospital, o sea, el paciente que se enfermaba, así fuera, viviera en la pobreza más paupérrima o fuera uno de los hijos de Carlos Slim, buscaban el hospital que fuera. De hecho, Carlos Slim se infectó y se fue a nutrición. Y sospecho que parte de esa decisión se basó en el hecho de que en nutrición había camas. Entonces, muchas llamadas telefónicas de conocidos con seguros de gastos médicos que simplemente no encontraban camas en un hospital privado y se fueron a un hospital público. Pero en Estados Unidos, en donde pues las etnias son lo que diferencia a las poblaciones, se pudo ver que aquellos pacientes que pertenecían a una etnia que históricamente ha tenido más limitaciones socioeconómicas, tenían una mayor mortalidad. Entonces, en primer lugar, los afroamericanos, seguidos de los indígenas, los nativos de los Estados Unidos, y en tercer lugar, los latinos. Entonces, esto es importante, o sea, la disparidad o la inequidad socioeconómica conduce a una mayor mortalidad, ¿no? Particularmente entre los grupos socioeconómicos más vulnerables. Y las comorbilidades que también son más comunes en los grupos más susceptibles, y estos tienden a ser grupos socioeconómicamente más privados. Las comorbilidades más observadas en relación a mortalidad por COVID fueron cáncer, enfermedad renal crónica, enfisema, cardiopatía, obesidad, embarazo, anemia, particularmente anemia de células falciformes. En este estudio, la anemia a la que se refieren es anemia de células falciformes. El uso de tabaco o diabetes mellitus tipo 2. Aquí en México, diabetes e hipertensión eran la comorbilidad más comúnmente vista entre nuestros pacientes. Problemas neurológicos, regresando un poquito a las causas de muerte más comunes entre los pacientes con COVID. La enfermedad pulmonar, sin duda alguna, pues evidentemente. Los cuadros trombóticos y derivado de estas trombosis, las enfermedades cerebrovasculares. En menor grado, otras afecciones neurológicas o descontrol de algún problema neurológico previo. Los pacientes que tenían enfermedad renal crónica previa también tenían una mayor mortalidad, y el resto de las enfermedades con menor frecuencia. Pero sí, los problemas más comúnmente asociados a la muerte o que complicaban el pronóstico de los pacientes y conducían a la muerte con mayor frecuencia eran problemas pulmonares, cardíacos, trombosis y enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿cómo abordamos al paciente con COVID? Y particularmente el paciente con COVID que sabemos que tiene, pues, que existe la posibilidad de que desarrolle un COVID, un síndrome postagudo, un COVID largo. Si el paciente con COVID tiene más de 3 semanas con síntomas, hay que evaluar la posibilidad de un COVID largo, de un síndrome postagudo. Hacerle una historia clínica completa, evaluar los riesgos dependiendo de los hallazgos de la historia clínica y enseñarlo a darle seguimiento a sus signos vitales es muy importante. Los oxímetros de pulso y los termómetros digitales se convirtieron en algo que en diciembre de 2019 nadie sabía que existían, y estoy hablando de la población en general. Nadie sabía que existían, a algo que todo mundo tiene ahora en su casa. Yo me acuerdo, yo tengo un termómetro digital desde hace un par de años y lo usaba en la consulta, y siempre que lo usaba, de 2019 para atrás, me preguntaban, ¿y eso qué es? Y lo veían con curiosidad. Y durante el último año hemos pasado por todas las etapas de esto, ¿no? Desde, qué termómetro tan curioso, hasta me está matando las células del cerebro con el rayo láser que me está disparando en el cráneo. Y obviamente entre esas dos posibilidades hay un espectro de opiniones en relación a los termómetros. Y el oxímetro de pulso igual, algo que nadie sabía para qué era, y pasó de ser mira qué aparato tan bonito, a ser, me están robando mi huella digital para sacarme todo lo que tengo en mi cuenta de Banco Azteca. Entonces, enseñarle al paciente a usar esos implementos de manera correcta, igual un esfingomanómetro, igual un glucómetro, es muy importante. Los signos vitales actualmente van más allá de los 4 que clásicamente sabíamos. La oximetría de pulso es otro, la glucemia es otro.
el manejo médico de la fiebre, el control adecuado de las comorbilidades, mostrar empatía hacia estos pacientes y tratarles infecciones secundarias es sumamente importante como primer paso una vez que identificamos al paciente con COVID-19 postagudo. Y de manera paraclínica, medir niveles de dímero D y de ferritina es útil, porque por lo menos el dímero D sí nos permite pronosticar algunas de las complicaciones, como ya lo vimos. Recordemos que hay un componente importante de salud mental en estos pacientes, darle seguimiento a la salud mental del paciente, tratamiento en caso que sea necesario, y verificar que el paciente cuente con una red de apoyo adecuada es sumamente importante. Y promover los autocuidados, enseñarle a los pacientes a que el oxímetro se lo tienen que poner y dejar durante 1 minuto para que mida adecuadamente, porque a todos nos pasó de que sentíamos así como que se nos iba el aire y nos poníamos el oxímetro y veíamos 86, ya valí, ¿no? Y nos dimos cuenta que después de 1 minuto, pues la oximetría se volvía más certera o la medición era más exacta. Promover o seguir promoviendo hábitos saludables entre nuestros pacientes, el descanso adecuado, que los pacientes descansen el número de horas adecuadas durante la noche, que empiecen a hacer ejercicio según tolerancia y que tengan objetivos claros en sus autocuidados, incluyendo el adecuado control de comorbilidades, es sumamente importante. Identificar que los pacientes tengan una red de apoyo adecuada, que tengan recursos financieros para hacerle frente a no solo una situación económica pues muy complicada a nivel global, esto es la otra pandemia, la situación económica o la crisis económica que derivó de la pandemia, y ver de qué manera el paciente puede buscar apoyo financiero, actividades que lo reintegren a su vida social y cultural, tomando en consideración las limitaciones que seguimos teniendo debido a la pandemia. Y enseñar al paciente y estar nosotros también pendientes de los signos de alarma. Oxemias por abajo del 95%, la presencia de dolor torácico persistente y opresivo, la disnea progresiva, sobre todo si va de la mano de una disminución en la oxemia, la confusión y la debilidad son signos de alarma a los que les tenemos que dar seguimiento. Los desenlaces siguen siendo inciertos. O sea, recordemos, esta es una enfermedad a la que no nos habíamos enfrentado previamente. Vamos aprendiendo sobre la marcha y los datos que tenemos pues son los que vamos teniendo al día de hoy. O sea, al día, como les digo, todos los médicos del mundo ahorita somos expertos en COVID, porque durante 1 año no hemos visto otra cosa, no hemos leído otra cosa, o si lo hemos, ha sido muy limitado. Los programas de residencia, todos se detuvieron y todos los residentes se convirtieron en expertos en COVID. Entonces, ahorita todos sabemos mucho de COVID, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y es posible que este síndrome postagudo, que parecen ser varios síndromes postagudos, englobe también síndromes que son órgano-específicos, ¿no? Va a haber un síndrome postagudo a nivel cardíaco, a nivel neurológico, a nivel musculoesquelético. Entonces vamos a ir identificando múltiples síndromes postagudos o un espectro de síndromes postagudos de COVID-19. Como les mencioné, bueno, esto es reiterando que a nivel pulmonar y cardiovascular, darle seguimiento a la saturación de oxígeno es muy importante. A nivel hematológico, darle seguimiento a la tromboprofilaxis, el seguimiento de la salud mental del paciente. Pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad renal deben ser seguidos también de manera adecuada por sus médicos de atención primaria. Y esa atención primaria, son los médicos de atención primaria los que van a ser los principales encargados de identificar a los pacientes con síndromes postagudos de COVID y darles seguimiento y al ver signos de alarma, buscar el manejo adecuado de estos pacientes. ¿Qué es importante que recordemos sobre la recuperación de nuestros pacientes? Pues que hay un espectro de recuperación. Desconocemos cuál es la tasa de recuperación ad integrum de los pacientes con COVID. O sea, sabemos que una tercera parte de los pacientes desarrolla un síndrome que dura más de 3 semanas, pero de estos, ¿qué tanto se recuperan por completo? Todavía no lo sabemos porque todavía no tenemos los números, no tenemos las publicaciones
que hablen de ello porque se les está dando seguimiento todavía y todavía se están colectando esos números. Y llevar a cabo intervenciones que aceleren la recuperación inmediatas y a largo plazo. Y dos de las que se me ocurren son rehabilitación pulmonar. El INER tiene un excelente programa de rehabilitación pulmonar para pacientes que han sufrido COVID-19. Hay incluso videos en línea que ustedes pueden consultar publicados por el INER. Y intervenciones a nivel de salud mental también son muy importantes. Tomar en cuenta que hay un espectro de lesión tisular que puede afectar por órganos o sistemas, uno o varios a la vez, que hay algunas disfunciones que son reversibles, que hay otras que se van a quedar donde están, no van a empeorar, pero tampoco van a mejorar, y va a haber otras que definitivamente van a conducir a daño orgánico, e identificar y seguir a aquellos que tengan una lesión que pudiera llevar a daño orgánico es sumamente importante. Vamos a tener que definir si hablamos de enfermedad persistente o de enfermedad crónica. Como les mencioné hace rato, las manifestaciones postagudas de COVID tienen muchas características de autoinmunidad. Va a ser interesante ver cómo se comporta el síndrome postagudo a futuro, identificar los aspectos fisiopatológicos que intervienen en el desarrollo de esta persistencia o cronicidad y aquellos que mantienen a la enfermedad activa o al paciente vulnerable y ver de qué manera se puede intervenir sobre ellos para contrarrestarlos. Una duda que va a quedar por resolver es si esta enfermedad va a dar si este síndrome va a dar lugar a una enfermedad o a otras enfermedades en el futuro, si se va a transformar en alguna otra cosa, aún no lo sabemos y solamente con el tiempo lo podremos identificar, ¿no? Todos hemos oído hablar de la tormenta de citocinas, pero esta diapositiva no se refiere a ello. Esto se refiere a la tormenta que viene, a la tormenta post-COVID. Y esta tormenta, por lo menos desde la perspectiva médica, va a derivar en gran medida de los casos de secuelas post-infección. Necesitamos implementar intervenciones tempranas para detectar, tratar y rehabilitar adecuadamente a los pacientes con el síndrome postagudo de COVID-19. Y para poder hacerlo, y debido a que la afección de los pacientes tiende a ser multiorgánica, necesitamos generar registros. Un registro es una base de datos en donde yo como médico veo a un paciente que tiene COVID-19, que tiene un síndrome postagudo de COVID-19, capturo sus datos en una base de datos en línea, esos datos los vamos acumulando los diferentes médicos que vemos pacientes y las autoridades de salud toman esos datos y de ahí sacan estudios, estadísticas que nos ayudan a nosotros a poder hacer nuestro trabajo mejor. Se han generado diferentes registros en países desarrollados. Estados Unidos tiene por lo menos 4, el más grande de los cuales depende de los NIH, los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, y están capturando todos los datos de pacientes con síndrome postagudo, dándoles seguimiento a los pacientes con COVID-19 y qué sucedió después de que se fueron de alta del hospital, qué sucedió después de que se resolvió la infección, pero persistieron los síntomas. En México no existe una iniciativa como tal, aunque esta plática la di la semana pasada, y varios investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública están interesados en iniciar una base de datos así. Ya tenemos capturados los nombres de los que estuvieron hospitalizados y por lo menos con los casos graves se les puede dar seguimiento para saber qué fue de ellos. Pero creo que esto debe ser un esfuerzo nacional en el que todos debemos de participar. Me parece que esta es la última, así que estoy abierto a que me hagan preguntas. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, ya hay algunas que ya fueron poniendo en el chat. Igualmente, si alguien tiene alguna otra duda, la puede poner en el en vivo. Vamos a comenzar entonces. Dice, ¿qué estudios de laboratorio y gabinete recomienda realizar después del alta en pacientes que tuvieron COVID-19? Depende del paciente. Si el paciente no tiene comorbilidades previas, no tiene ningún otro problema, la verdad es que a menos de que tenga síntomas persistentes, nada, se le da de alta, que se vaya a su casa y que siga con su vida. Si el paciente tiene sintomatología que persiste durante más de 3 semanas, darle seguimiento en la consulta es importante. Los estudios de rutina, pero en particular ferritina y dímero D son los que hay que estar vigilando en cada visita para ver las posibilidades de
de que vaya a tener complicaciones, sobre todo complicaciones trombóticas. Ok, justamente también sobre el seguimiento. Nos mencionan que en estos 2 picos de pandemia ha sido inevitable que los médicos generales vean pacientes con COVID-19 y algunos de ellos pues en situación ya grave. Después de la resolución de la infección, ¿qué seguimiento habría que darles a estos pacientes o a qué especialista debemos referirlos? Pues como les digo, ahorita todos somos expertos en COVID, entonces, como hay muy pocos infectólogos, como hay muy pocos neumólogos, y como los médicos internistas están ocupados todos en hospital, pues es el médico de atención primaria quien se va a tener que volver un experto en el seguimiento de pacientes con COVID. Y les digo, identificar estos signos de alarma. O sea, yo tengo un paciente que tuvo COVID, que tiene síntomas persistentes, lleva más de 3 semanas y persiste con fatiga, mialgias, artralgias. En cada visita, cómo anda saturando, tiene dolor torácico, cómo está su dímero D, ha tenido descontrol de las comorbilidades, o sea, ese seguimiento es sumamente importante. Entonces, yo creo que el médico de atención primaria aquí es una herramienta muy útil dentro del sistema de salud. Ahora, como les digo, el oxímetro de pulso ya es como el estetoscopio para los médicos. Todos tenemos que tener un oxímetro de pulso en nuestro bolsillo cuando estemos revisando pacientes, el que sea. Y a todos hay que hacerles oximetría desde que están en la sala de espera. Si el paciente tiene una oximetría por abajo de 95%, obtener un estudio de imagen. Para ser honestos, las radiografías de tórax dejan mucho que desear en este sentido. Si les vamos a hacer un estudio porque sospechamos que tiene lesiones pulmonares, la tomografía desde el inicio es la mejor alternativa. Pero sí, sí estar muy, muy pendiente de estos signos de alarma. Ok. Ahora, ¿existe alguna recomendación sobre qué tiempo se debe realizar el seguimiento? Es decir, cada 3 meses, cada 6 meses, o va a depender mucho de los antecedentes, gravedad al tener COVID y comorbilidades que tenga el paciente. Sí, yo creo que depende mucho, o sea, no sabemos cuánto tiempo hay que darle seguimiento y qué tan seguido. Aquí vamos, lo más probable es que lean lineamientos de diferentes sociedades médicas o recomendaciones de diferentes paneles en donde van a ver números que varían. Yo diría que para el paciente que tuvo COVID severo, que estuvo hospitalizado, verlo a las 2 semanas del egreso y luego cada 6 semanas es una buena idea. Si tiene síntomas persistentes, verlo de cada 6 a 8 semanas es una buena idea, y tener por lo menos una tomografía de control a su egreso, de preferencia a las 6 semanas de su egreso para ver que no haya desarrollado fibrosis. Si no tiene síntomas persistentes, se resolvió por completo su cuadro o tuvo un cuadro leve que se resolvió todo, pues verlo quizá una vez posterior a su alta del hospital o verlo una semana posterior, verlo 2 semanas posteriores a la resolución de su cuadro y ya. El seguimiento, o sea, esto me lleva a pensar que he visto mucho en relación a cómo se le da seguimiento por laboratorio a estos pacientes en donde le vuelven a pedir PCR y vuelve a salir positiva y 2 meses después otra vez positiva. O sea, la PCR no es una buena, y PCR es fracción en cadena de la polimerasa, no es una buena prueba para darle seguimiento a los pacientes. Detecta cantidades muy pequeñas de material genético, y pues puede, o sea, 3 meses todavía puede estar dando positivo. Entonces no vale la pena, es caro y no vale la pena. La prueba de antígeno tampoco resulta útil. Esa nomás nos habla de positividad o negatividad a ciertas cargas virales. Es muy sensible y específica para la detección del virus en infección aguda, pero posteriormente no lo es. Y la serología con IgG e IgM, de lo único de lo que nos habla, no es de infección, es de protección. IgM es protección ante la enfermedad aguda, IgG es memoria. Se ha visto que la memoria tiende a durar poco. Los ensayos que miden IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 casi siempre lo reportan como positivo o negativo, no miden el título y los que miden el título no están estandarizados. Entonces no resulta útil.
Lo que resultaría útil para darle seguimiento a los pacientes serían las cargas virales, pero hacer carga viral de SARS-CoV-2 es caro y no se hace en todos lados. No vale la pena. Yo creo que el seguimiento de estos pacientes tiene que ser clínico. Y también tenemos que dejar de usar el término de le volvió a dar COVID. No, no le volvió a dar. Lo que pasa es que tiene un síndrome postagudo, ¿no? Tiene persistencia del COVID que tuvo inicialmente. Son muy poquitos los casos de reinfección que se han documentado a nivel global. Ok, doctor. También veo que aquí en los comentarios hay muchísimas dudas acerca del dímero D y su elevación en los laboratorios. Mencionan si esto está relacionado a un riesgo de trombosis y que si se debería dar manejo justamente en esta etapa postaguda. Sí, sí habla de trombosis. Durante la infección aguda vemos niveles impresionantemente altos de dímero D. En los pacientes que tienen persistencia de los síntomas, más de 3 semanas, y dímeros D elevados, conviene dar tromboprofilaxis, es decir, aspirina. Ya usar anticoagulantes como enoxaparina o dabigatran, eso es más peligroso porque corremos el riesgo de que nuestros pacientes tengan sangrados, sangrados patológicos. Entonces, no, yo creo que la profilaxis para trombosis que se debe dar en pacientes que tienen síndrome post-COVID o postagudo de COVID y niveles elevados o mantienen niveles elevados de dímero D es aspirina profiláctica. Ok, ahora preguntan un poco sobre la etiología. ¿Se ha identificado alguna citocina en específico que pueda relacionarse con este síndrome post-COVID, la cual pueda ser un blanco terapéutico? Sí, ahí las respuestas se las puedo dar porque soy reumatólogo. Sí, y es interleucina 6. Los reumatólogos sabemos muy bien que interleucina 6 tiene dos efectos detectables en los pacientes con artritis reumatoide. Una es que se fatigan, los niveles altos de interleucina 6, esto se sabe desde hace mucho tiempo, se asocian a fatiga discapacitante. Entonces sabemos por qué les da la fatiga tan importante, es porque tienen mucha interleucina 6 circulante. Y la otra es medible por laboratorio y es proteína C reactiva elevada. La PCR, pero la otra PCR, la proteína C reactiva. Entonces, fatiga persistente, proteína C reactiva elevada, se asocian a niveles elevados de interleucina 6. ¿Es modificable farmacológicamente? La respuesta también ahí es sí, pero es caro hacerlo. Y eso es uno de las cosas que hemos hecho en pacientes hospitalizados, darles tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra de interleucina 6. En pacientes hospitalizados, tocilizumab solamente demostró disminuir por 24 horas el tiempo de hospitalización de los pacientes, pero no se asoció a una menor mortalidad. Entonces, tocilizumab no ha dado los resultados clínicamente esperados en pacientes con COVID. Darle tocilizumab a un paciente con COVID a largo plazo, ahorita, con la evidencia que tenemos, no es recomendable. Es un fármaco demasiado caro y, tiene efectos adversos. No vale la pena usarlo en el síndrome post-COVID en este momento. Ok, doctor. Preguntan también acerca de las taquicardias justamente en estos síndromes post-COVID. ¿Qué tan frecuentes son y qué manejo se les da? Es relativamente frecuente. La cosa de la taquicardia es que puede deberse a muchas cosas, ¿no? Puede estar asociado a la disnea, puede reflejar un problema pulmonar que comprometa la difusión de CO2 a nivel alveolar, pero también puede estar asociado a ansiedad, puede estar asociado a tratamientos, porque he visto una gran cantidad de variedades de tratamiento que van desde lo que, o sea, sigo viendo pacientes que por ahí les dan cloroquina. Apenas hace una semana vi a alguien a quien le estaban dando cloroquina, le estaban dando hidroxicloroquina 3 veces al día. Y vuelvo al punto, soy reumatólogo y he usado mucha cloroquina a lo largo de mi vida, pero nunca he usado 3 veces al día la cloroquina, ni la hidroxicloroquina. No sé, ese esquema no sé de dónde salió.
además sabemos que la hidroxicloroquina o los antimaláricos no sirven para nada en COVID, le siguen dando ivermectina y hay gente que defiende a capa y espada lo de la ivermectina y yo respeto mucho esa pasión, pero no hay evidencia que la sustente. Por cada estudio que dice que sí se usa ivermectina, hay 10 que dicen que no. Pero también veo muchos pacientes que reciben cantidades industriales de esteroide, dexametasona, eso produce taquicardia, prednisona a dosis altas, eso produce taquicardia, salbutamol, eso produce taquicardia. Entonces, tenemos que evaluar bien todo. La taquicardia es un síntoma o es un signo que puede tener multiplicidad de causas y hay que evaluarla muy bien antes de darle tratamiento. Ahí yo recomendaría que en un paciente que se sospeche que tiene una taquicardia persistente y no es atribuible a otra causa, sea valorado por cardiología. Ok, muchísimas gracias. Y ahora, ¿usted cree que la vacunación reducirá el síndrome postagudo de COVID? Sí, o sea, la respuesta es sí, porque va a reducir el número de casos de COVID. O sea, no por otro motivo. No tenemos evidencia de que la vacuna sea cura de nada. La única vacuna que cura una enfermedad es la vacuna contra la rabia. Ninguna otra vacuna cura absolutamente nada. Previene y no previene por completo. Recordemos que las vacunas previenen las formas graves de la enfermedad. Entonces, la vacuna contra COVID, la que quieran, la que sea, lo único que hace es prevenir la forma grave de la enfermedad. Hay evidencia de que algunas vacunas también reducen la carga viral, Pfizer y Moderna, esas vacunas se ven asociadas a una disminución de la carga viral y por ende probablemente menos contagios. Pero la vacuna como tal, lo único que va a reducir es el número de casos de infección y por ende el número de casos de complicaciones de la infección. Ok, y por último, ¿alguna recomendación que usted quiera dar desde el punto de vista de reumatólogo sobre aquellas personas que no se quieren vacunar o que todavía tienen ciertas dudas de si es correcto vacunarse o no? Sí, eso no es como reumatólogo. O sea, como reumatólogo yo les podría decir que los reumatólogos tenemos una muy buena experiencia con los registros de pacientes, porque casi en todos los países hay registros de pacientes que reciben terapia biológica para enfermedades reumáticas y los eventos adversos asociados, y una gran cantidad de información deriva de esos registros. Tener un registro nacional de COVID es una muy buena idea. Si alguno de ustedes en el público está en posibilidades de promover eso, un registro nacional de pacientes con COVID sería muy bueno para aprender más acerca de la enfermedad. En relación a cómo un reumatólogo promueve la vacunación, pues es la misma manera en la que todos debemos promover la vacunación, de cualquier manera posible. Y he visto gente muy creativa en redes sociales, promoviendo vacunación. Yo creo que no hay mejor promoción que la vacunación que la que estamos viendo entre la gente que sale a vacunarse. O sea, a mí nada me causa más felicidad que ver la gran cantidad de adultos mayores esperando vacunarse, todos contentos. Eso es lo mejor que puede hacerse para promover la vacunación, ver que alguien más se vacunó. O sea, porque al médico a lo mejor no le tengo confianza o la industria farmacéutica me está dando mucho dinero para que hable yo bien de la vacunación y todo. Pero si yo veo a mi vecino que va y se vacuna, eso hace que yo me ponga a pensar. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera en la que podemos promover la vacunación, es como un acto de altruismo social, vacunarnos nosotros y poner el ejemplo para que las demás personas se vacunen también. Ok, doctor, pues muchísimas gracias por su ponencia, gracias por acompañarnos a todos el día de hoy. Le doy la palabra a la doctora Lilian Cano, que quiere dar unas palabras antes de despedirnos. Doctora Gracias. Lilian. Hola, pues bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que nos vieron por sus preguntas, estuvieron muy interesantes. Bueno, yo llevo igual un año viendo pacientes con COVID y es un año en donde sigo aprendiendo, todos los días aprendo algo nuevo y siempre es como cambia la perspectiva
perspectiva cada vez que entra alguna plática nueva. Definitivamente hay mucho por lo que tenemos que aprender. Les quiero pedir a los que nos están viendo que si tienen alguna propuesta o algún tema que quieran seguir aprendiendo o que quieran que nosotros lo traigamos a la página, por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de mensaje directo o en los comentarios. Y también quiero recordarles que todas las pláticas quedan grabadas. Nosotros no las vamos a borrar y la idea es que se hagan virales, ¿no? Así, o sea, si ustedes ven que una plática de pronto les sirve a alguien o que la quieren repasar o alguien que conocen, ustedes creen que les podría ayudar, la compartan y chequen todos los videos que tenemos, ¿no? Ya es aproximadamente un mes en donde tenemos siguiendo pláticas muy interesantes. Tenemos algunas que se enfocan más al episodio agudo, a manifestaciones específicas. Hubo muchas preguntas de manifestaciones trombóticas. Tuvimos a una hematóloga que nos habló específicamente del tema y pues los invito a que lo sigan. También tuvimos una plática de rehabilitación pulmonar, tuvimos una plática de oxigenoterapia, del uso de oxímetro, que todo esto pues es muy interesante, que si bien se está reforzando en cada plática y diario estamos aprendiendo nuevamente, pues a veces está bien recordarlas. Y bueno, con esto pues doy la conclusión a la plática. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y buenas noches.